tardes a todos, mi nombre es Mary Vargas y el día de hoy continuaremos con el módulo número 3. En este módulo vamos a hablar sobre los recursos a nivel jurisdiccional. Sin embargo, antes de empezar con estos recursos, vamos a explicar brevemente un tema muy importante que ustedes deben reconocer a la hora de poder ejercer recursos, ya sea a nivel administrativo o judicial, que son los vicios de los actos administrativos. Que este tema pues no lo hablamos en la clase pasada y vamos a tocarlo el día de hoy antes de empezar con los recursos jurisdiccionales. Muy bien, existen dos tipos de vicios a nivel administrativo. Los vicios de fondo y los vicios de forma. Los vicios de fondo son aquellos que crean nulidad absoluta. Son vicios de carácter tasativo sobre los cuales la ley no admite la convalidación y subsanación del acto. Por ende, no puede ser corregido. ¿Cuál es el fundamento legal de este tipo de vicios? El artículo 19 de la LOPA, el cual nos dice, los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos. En primer lugar, cuando así esté expresamente determinado por la ley. En segundo lugar, cuando resuelven un caso predecedente con carácter definitivo y que haya creado derecho a particulares, salvo alguna autorización expresa de la ley. En tercer lugar, cuando su contenido sea imposible o ilegal ejecución. Y finalmente, cuando hubieran sido decididos por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total o parcial del procedimiento establecido. ¿Cómo se clasifican los vicios de fondo? En primer lugar, tenemos el vicio de incompetencia, el cual ocurre cuando un funcionario público no tiene atribuido el conjunto de funciones que señala sostener, es decir, no tiene atribuciones para resolver el asunto. Esta incompetencia puede ser manifiesta cuando se hace referencia al autor del acto administrativo. Se encuentra contemplado en los artículos 18, numerales 1, 2 y 7 de la LOPA, y se traduce a la figura de la competencia consagrada en el artículo 136 de la Constitución como un elemento esencial de derecho público. De esta manera, las actuaciones de los mismos están sometidas a la ley y solo pueden hacer lo que ellos le permiten. La nulidad será la consecuencia jurídica de la inobservancia del aludido principio. Por ende, se puede subclasificar de forma constitucional y legal. La constitucional es el tipo de incompetencia que ocurre cuando son funciones propias del Estado, como sucede con la usurpación de autoridad y la usurpación de funciones. La usurpación de autoridad ocurre cuando una persona sin investidura pública ni competente asume funciones públicas propias de la administración. Dicha situación se encuentra prevista en el artículo 138 de la Constitución, cuando dice: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la usurpación de funciones? Esta persona sí se encuentra o es una autoridad legítima, pero que invade una esfera de competencia diferente a la propia. Que de repente, por ejemplo, el poder legislativo quiere asumir competencias propias del poder judicial. Es decir, hay un funcionario público que es competente en su materia que quiere invadir o entrar dentro de una competencia diferente, otra rama del poder público que lo hace incompetente. En estos casos, deben recordar el artículo 136 de la Constitución, que habla de que el poder público se distribuye a nivel horizontal y a nivel vertical. A nivel horizontal tenemos al poder legislativo, el poder ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y en poder vertical está el nacional, estatal y el municipal. Ahora bien, esa incompetencia a nivel legal, este tipo de incompetencia ocurre cuando la violación de funciones se encuentra establecida en la ley.
¿En qué casos? Primero, la extralimitación de funciones o atribuciones se presenta en el ejercicio por un poder o un órgano de funciones o atribuciones con invasión o interferencia en la esfera de atribuciones que no les corresponde, muy parecido al constitucional por usurpación de funciones. Sin embargo, aquí especifican que es la realización por parte de una autoridad administrativa de una actuación en la cual no tiene una función expresa. Es decir, está expresamente señalado para otro organismo. ¿Cómo serían estos casos? Por ejemplo, la Contraloría tiene un organismo estadal y un organismo municipal. Existen funciones propias a nivel estadal que no las puede asumir el municipio y de igual modo a la inversa. Existen funciones propias en un municipio que no las puede asumir el Estado, la estadal. Entonces, a pesar de ser el mismo órgano, ¿qué es lo que quiero decir? Es un mismo organismo que tiene funciones, en el caso de la Contraloría de Control Fiscal, pero que a nivel vertical, el Estado, el municipio y la nación tienen diferentes funciones. Ahora, otro tipo de incompetencia legal es la falta de legitimación. Se refiere a una cierta cualidad del órgano que lo habilita para actuar válidamente en casos determinados, para los cuales es competente, como lo sería la necesaria intervención de otro órgano dotado de potestad de control a través de autorizaciones o aprobaciones administrativas. Esta incompetencia puede ser también relativa. Según Araujo Juárez, eso se encuentra relacionado con un elemento subjetivo y lo clasifica en jerarquía y temporal. Por jerarquía ocurre cuando existe el desconocimiento de la competencia jerárquica y o por razón del grado por parte de la autoridad administrativa y solo produce como regla un supuesto de incompetencia relativa. Por consiguiente, origina únicamente una nulidad relativa. Por ello, o por esta razón, puede ocurrir dos situaciones. En primer lugar, la administración pública convalida el acto realizado por el superior y en segundo lugar, que el acto se rehace y queda nulo de forma absoluta. Ahora, por temporal, se configura cuando el acto administrativo ha sido dejado de dictar, lo que anteriormente estábamos hablando de un silencio administrativo, o ha sido dictado fuera del tiempo fijado, siendo que en el último caso solo será anulable cuando así lo imponga la naturaleza del término o del plazo. En estos casos, la irregularidad solo dará lugar a la posible exigencia de responsabilidad del funcionario público causante de la demora si hubiese lugar a ello. El artículo 3 de la LOPA nos dice, los funcionarios y demás personas que presten servicio a la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponde y son responsables por las faltas en las que incurran. Los interesados podrán reclamar ante el superior jerárquico inmediato del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento de trámite o plazo en el que incurrieran los funcionarios responsables del asunto. Este reclamo deberá interponerse de forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los 15 días siguientes. La reclamación no acarreará la penalización del procedimiento ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrase fundado el reclamo e impondrá al infractor la sanción prevista en el artículo 100, sin perjuicio de las demás responsabilidades que ésta pueda acarrear. Ahora bien, el segundo es el vicio de la causa. Incide en lo estipulado en el artículo 18, numeral 5, cuando se indica que el acto administrativo debe aparecer una expresión suscita de los hechos, de las razones alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Este vicio puede ser apreciado de dos formas, como una cosa juzgada administrativa y el falso supuesto. La cosa juzgada administrativa o la cosa decidida administrativa consiste en el desconocimiento por parte de una autoridad administrativa de una situación jurídica anterior.
anterior de carácter definitivo, que creó derechos adquiridos a favor de particulares. Por lo tanto, la administración pública viola la cosa decida administrativa cuando resuelve de manera diferente a lo ya decidido en un acto administrativo creador, además de declarativo de un derecho. En consecuencia, el acto administrativo estará anulado por nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 19, ordinal 2. El falso supuesto. En sus orígenes estuvo relacionado con el elemento de la causa y designaba la tergiversación de los presupuestos de hecho, que autorizaban la actuación del funcionario público, la falta de demostración o prueba de las circunstancias de hecho previstas de la norma atribuida de competencia. Por ello, se encuentra no solo un vicio en los motivos fácticos, sino también en los jurídicos. Un falso supuesto de hecho o el vicio de la causa propiamente dicha acontece cuando se da la apreciación errónea del elemento causal del acto administrativo, ya sea o porque los mismos sean inexistentes por la ausencia total y absoluta de los hechos, acontecimientos o situaciones, o porque acontecieron de una manera diferente a como fueron indicados. Por ende, la administración pública dicta su decisión tergiversando los hechos, aunque no son falsos, los aprecia de forma errónea. Por su parte, el falso supuesto de derecho o la ausencia de base legal se da cuando la administración pública fundamenta el acto administrativo en una norma que no resulta aplicable al caso concreto, incurriendo en una errónea fundamentación jurídica o en un erróneo sustento jurídico. En tercer lugar, tenemos los vicios de la finalidad o la desviación de poder. Se relaciona al elemento teleológico o finalístico del acto administrativo, es decir, el fin al que persigue por ley, el cual no puede ser desviado por ningún motivo, aun cuando sea plausible. Por ende, constituye un motivo de control de la legalidad del acto administrativo y se manifiesta de dos formas, la primera subjetiva y la segunda objetiva. En un sentido subjetivo, cuando a través del acto administrativo se persigue un fin privado o un interés particular. En un sentido objetivo, cuando se persigue un fin de interés público que no coincide con el fin específico en la norma, es decir, uno distinto a la ley. En cuarto lugar, tenemos al vicio del contenido o el objeto. El elemento objetivo se encuentra regulado en el artículo 18, numeral 6 de la LOPA, entendiéndose en el sentido más técnico por cuanto el objeto se confunde con el contenido de la decisión misma, el cual debe ser lícito, posible y determinado o determinable. De ahí que correlativamente los vicios que puedan afectar a un acto administrativo son la ilicitud, la imposibilidad y la indeterminación del objeto. De acuerdo al artículo 19, numeral 3 de la LOPA, los vicios que dan origen a la nulidad absoluta son los dos primeros, ilicitud e imposibilidad. Imposibilidad de ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Es a un problema material del acto y no a nivel jurídico. Su contenido es de tal naturaleza que no puede ser ejecutado, pues no es un problema de ilegalidad, sino de ineficiencia. Por lo demás, el caso de la imposibilidad física ha de ser originaria, es decir, desde su inicio, y no sobrevenida con posterioridad. Ahora, la ilicitud de ejecución se refiere a un objeto ilícito o ilegal ejecución o de una imposibilidad jurídica. No es propiamente la ejecución del acto administrativo lo que resulta ilegal o imposible, sino el contenido del mismo. Esto es lo que el autor ha querido disponer, autorizar u ordenar equivale a una ilegalidad del acto administrativo por vicios en el mismo. Un ejemplo, cuando el objeto está prohibido legalmente o constituye un delito, como lo sería la expedición ilegal de permisos o licencias. Ahora bien, el último caso es el indeterminado. Un objeto indeterminado hace referencia a la manifestación de voluntad administrativa imprecisa. Por ejemplo, la sanción administrativa que no determine el monto de la multa. Le digo, usted tiene que pagar una multa, pero no le especifico primero cómo calculé la multa y segundo, cuánto es la multa que debe cancelar. ¿Sí? En este caso,
más que la validez del acto administrativo, afecta la eficacia del mismo, que los cargos, la eficacia del mismo, sí. En quinto lugar, tenemos el vicio de las formalidades procedimentales. Ocurre cuando en el procedimiento se producen errores o no se cumple con todas las etapas requeridas. Es decir, omisión de pasos esenciales que conllevan a la nulidad del acto, pero si no son esenciales, estos pueden ser subsanados. Ahora bien, aquí hay que hacer una diferenciación entre un vicio de forma y un vicio procedimental. La primera diferencia es en cuanto al objeto de las reglas que son invocadas y sancionadas por la autoridad competente. Un vicio de forma, las normas conciernen a la declaración de voluntad administrativa, a su presentación material o su aspecto externo, mientras que un vicio procedimental es una causa de nulidad que puede afectar a un acto administrativo por violación de normas relativas al procedimiento debido. Esa es la principal diferencia entre estos dos. Em, ¿Qué disposición legal viene a regular esto de los vicios de la formalidad procedimental? El artículo 47 de la LOPA, el cual nos dice los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en esta ley. Y nos podemos hacer una subclasificación. En primer lugar, el vicio de ausencia absoluta de procedimiento o la violación de trámites y procedimientos, de acuerdo al artículo 19, ordinal 4 de la LOPA. Señala que el acto administrativo será absolutamente nulo cuando hubiera sido dictado con prescindencia total y absoluta del procedimiento administrativo legalmente establecido. De repente, como ocurre, el SENA tiene una ley propia y ahí se regula el procedimiento a seguir. Si ellos no aplican la ley, el procedimiento establecido en la ley del CENIAT y aplican el procedimiento estipulado en la LOPA, entonces incurrirían en un vicio de ausencia absoluta de procedimientos, que sería un ejemplo de este hecho. El segundo es un vicio de indefensión o la violación de los derechos de los particulares. Es uno de los principales vicios del procedimiento administrativo, tanto en el procedimiento constitutivo como en el de revisión. ¿En qué casos ocurre este tipo de vicios? En primer lugar, la negativa de argumentos y pruebas. Cuando la comparecencia personal es obligatoria en virtud de un requerimiento de la convocatoria del interesado, debe comportar un lapso razonable para que pueda útilmente preparar su defensa. Es decir, si el procedimiento dice que son 15 días hábiles para que el interesado acuda al organismo y se pueda presentar su escrito de promoción de pruebas o promover las pruebas pertinentes, y yo le digo que son 3 días, estaría violándole su derecho a el, le crearía indefensión y una violación a sus derechos procesales. Lo segundo sería la notificación administrativa defectuosa. Se refiere a la publicidad como requisito esencial para que el acto administrativo cobre eficacia respecto a terceros. La noción de notificación o la notificación, recuerden que es un acto administrativo esencial para efectos particulares y la publicación en prensa es para efectos generales. El respeto de este derecho a la defensa comporta a su vez el derecho del interesado de ser notificado de la apertura de algún procedimiento, de alguna causa, un expediente administrativo y de la decisión que dicte el organismo público competente. Así, ellos puedan presentar una defensa apropiada. Ahora bien, ¿cómo puede darse una notificación defectuosa? Por falta absoluta, porque induce a un error o tiene otro tipo de efectos. Cuando es una falta absoluta, en este supuesto faltan los requisitos elementales para que el acto administrativo adquiera eficacia, ya que la voluntad de la administración no ha llegado a exteriorizarse. Se crea la notificación, pero el interesado no es notificado.
porque nunca es conseguido en el sitio donde vive, ¿sí? Faltan, o de repente yo le digo, sí, usted tiene un procedimiento abierto, pero no le digo cuál es el número del procedimiento, cuál es la causa, de qué trata, en qué organismo fue que él cometió alguna equivocación. No le digo nada, sino tiene una causa abierta. Entonces, hay muchos requisitos que se están perdiendo en el camino y que no le permiten poder defenderse bien. Claro, todo esto es subsanado cuando esta persona notificada acude al organismo público a revisar el expediente automáticamente. A él tener acceso a la información, este error queda subsanado y no puede ser alegado con posterioridad. ¿Por qué? Porque la notificación cumplió con su finalidad, que era dar a conocer al interesado sobre una causa abierta. Ahora, si yo trato de notificar y nunca notifico a la persona y sigo el procedimiento, le violento sus derechos fundamentales y procesales, pues en ese caso, él sí puede posteriormente acudir a tribunales y ejercer una nulidad del acto administrativo, porque nunca fue notificado de su aparición o creación y nunca pudo defenderse. En segundo lugar, cuando la notificación induce a un error, se produce cuando el interesado hace caso a la indicación administrativa e instaura un recurso administrativo o jurisdiccional que es improcedente. Por ejemplo, en el caso de que en el organismo no haya recurso jerárquico y yo le diga que él puede ejercer un recurso jerárquico al mes. Al cumplir un mes, usted puede ejercer un recurso jerárquico. En ese organismo no se puede ejercer recurso jerárquico, o es recurso de reconsideración o va directamente a tribunales con nulidad. Entonces yo lo induzco a un error. O de repente yo le digo, no, usted puede ejercer el recurso de reconsideración desde que es notificado contando 3 meses. No. ¿Por qué? Porque una vez notificado el interesado, empiezan el lapso de 15 días hábiles para ejercer recurso de reconsideración. Entonces, lo estoy induciendo a un error. En tercer lugar, notificación con otro tipo de efectos. La parte adjetiva de la notificación tiene la finalidad de instruir a los interesados de los recursos y acciones procedentes que puedan interponer en contra de una decisión que se le notifica. En relación al vicio de indefensión, encontramos la teoría de la convalidación en las siguientes consideraciones, que era lo que yo ya les venía adelantando. El primero es el principio del logro del fin. La notificación puede afectar la vinculación del interesado a un acto administrativo, pero no su existencia. De allí que el cumplimiento de los requisitos formales tenga un carácter instrumental y se pueda convalidar por actos expresos del destinatario, siempre y cuando se desprenda que ha superado por sí mismo la indefensión. De repente, como yo ya les decía, la notificación no tiene toda la información del caso que usualmente deba tener. Hay organismos que hasta le facilitan una copia de la resolución o providencia administrativa para que el interesado pueda saber de qué va el caso. Pero si él mismo acude al organismo y se da por notificado o tiene acceso al expediente, él mismo está convalidando en ese caso la notificación realizada, la notificación defectuosa. En segundo lugar, tenemos la interposición de recurso o acción. El interesado interpone el recurso o acción pertinente en sede administrativa o en jurisdicción contencioso administrativo. Entonces, si yo le digo que es un recurso jerárquico, pero en realidad es de reconsideración, y él, a pesar de que diga jerárquico, interpone de reconsideración, ahí él está convalidando ese acto administrativo. En tercer lugar, cuando es manifestación voluntaria. El interesado voluntariamente manifiesta de forma expresa que se da por notificado. No obstante, la ausencia absoluta de notificación administrativa. Eso es cuando hay casos donde existen varios interesados en un mismo hecho y yo notifico como administración pública a uno de los tres y esa persona llama, porque eso sucede, llama a los otros dos y les dice, en tal organismo tenemos una causa abierta. Vayan para que averigüen a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, esas personas
si por desconocimiento de la ley, de que ellos mismos son notificados en su momento preciso, acuden y se dan por notificados. Entonces, ¿qué hace la administración pública? Hace un escrito y esa persona lo firma, dándose por notificado de ese expediente. Recuerden que todas estas cosas son importantes porque ustedes como abogados que van a litigar van a jugar con eso. Ay, a mi cliente no lo notificaron. Tengo más días para buscar pruebas porque yo ya sé que hay una causa abierta para él, pero hasta que a él no lo notifique formalmente el organismo público, este, yo tengo más tiempo que los demás para recabar evidencias. O yo tengo más tiempo para poder leerme bien la ley y cómo poder defender a mi cliente. Entonces, son herramientas que ustedes tienen y que deben aprovecharlas. El último es la omisión de los requisitos. Si la notificación administrativa contiene el texto íntegro del acto administrativo, que era lo que veníamos hablando de una resolución o una providencia, de repente hasta un decreto, y omite lo relativo a los recursos, será válida para la eficacia del acto, pero no para empezar a correr los plazos para interponer los recursos. Ya finalizó todo el procedimiento y en la providencia administrativa se le olvidó al CENIA decir que podía ejercer recurso jerárquico, recurso de reconsideración, recurso de nulidad, recurso todos los recursos que la ley, la normativa de ellos le permite. Entonces, yo estoy sancionado, pero a mí no me empieza a correr los 15 días del recurso de reconsideración, ni los 6 meses del recurso de nulidad, porque yo no he sido notificado de que tengo ese lapso para poder ejercer, o el plazo para poder ejercer el recurso. Entonces, le correspondería a la administración pública hacer una corrección por un error material y volvería a ser notificado al interesado. Ahora, aquí también tenemos un vicio de desviación de procedimiento. Esto es cuando la administración pública ha observado en efecto un procedimiento administrativo, pero no el concreto previsto por la ley para ese supuesto. Aunque coincidan parcialmente uno y otro, este es un vicio procedimental por su originalidad y su objetividad, como lo es el empleo de un procedimiento administrativo inadecuado jurídicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la Contraloría maneja dos tipos de procedimientos, el de responsabilidad administrativa y el de responsabilidad administrativa y reparo. En principio, los dos procedimientos son muy parecidos. ¿En dónde radica la diferencia? Que en uno se le va a calcular al funcionario público cuánto dinero le ha hecho perder al Estado para que ustedes más o menos comprendan. Es decir, por una desviación de fondos, un daño al patrimonio público, se desaparecieron bienes del organismo donde esta persona estuvo trabajando y se lo atribuyen a él porque él era el encargado de los bienes. Entonces, nosotros hacemos una cuantificación de cuánto dinero le hizo perder al Estado. Se perdieron 3 carros. Entonces, nosotros calculamos, bueno, cada carro vale $5.000, por ejemplo. Entonces, son $15.000. Son $15.000 que perdió el Estado venezolano y son $15.000 que debe reponer este funcionario público. Entonces, si yo le aplico un procedimiento de responsabilidad normal, esta persona no estaría obligada a pagarle al Estado los $15.000 que sí estaría obligado en un procedimiento de reparo. Entonces, en principio, aunque tengan un proceso muy similar, son diferentes al fin y al cabo. En cuarto lugar, tenemos un vicio de consulta administrativa. Es un vicio o este procedimiento de consulta administrativa constituye una suerte de subprocedimiento, una subcategoría, por decirlo de alguna forma, que se encuentra regido entre los artículos 54 y 57 de la LOPA. Aquí encontramos dos supuestos. En primer lugar, los informes u opiniones vinculantes. Cuando se le realiza la consulta a un órgano que es obligatoria y por lo tanto su omisión o ausencia de este informe u opinión de conformidad con la decisión final implica la nulidad del acto.
Por ejemplo, a veces el Ministerio Público le solicita a la Contraloría una opinión relacionada a los bienes públicos, porque es el organismo encargado de auditar esta parte de los bienes del Estado. Entonces, si la Contraloría no se pronuncia sobre ese acto, o el final, la decisión final, la sentencia que vaya a llegar a tribunales, pues va a ser nula de nulidad absoluta. Ahora bien, también existen informes u opiniones no vinculantes. Si la autoridad competente lo estima erróneamente o incurre en una incompetencia negativa, se puede seguir con el contenido del informe o separarse del mismo. ¿Sí? Muy bien. Y el último vicio de la nulidad absoluta es el residual. Son aquellas nulidades que las determina la misma Constitución o las leyes. Es la última causa de nulidad y es de carácter residual, es decir, ya no está referida a un elemento del acto administrativo, sino que expresamente lo establece una norma. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar estos vicios residuales? El artículo 25 y el 138 de la Constitución los aclaran. El artículo 25, por ejemplo, nos dice que todo acto administrativo dictado por un poder público que viole o menoscabe derechos garantizados en la Constitución serán nulos. Y los funcionarios públicos que lo ordenen incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa. Ahora, el 138 nos señala que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Entonces, estos dos artículos de la Constitución son cláusulas residuales o vicios residuales, por decirlo de algún modo. Y entramos a los vicios de forma o de nulidad relativa. ¿Qué es esto? Son aquellos vicios que en principio pueden ser subsanados, pero no todos tienen una corrección específica. ¿Cuál es la base legal? El artículo 20, 21 y 81 de la LOPA. El artículo 20 nos dice que los vicios de los actos administrativos que no llegaran a producir nulidad de conformidad al artículo 19, es decir, de forma absoluta, los harán anulables. El artículo 21 nos dice que el vicio afectará solo una parte del acto administrativo. El resto del acto, en lo que sea independiente, tendrá plena validez. Y el artículo 81 nos señala que la administración pública podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando el vicio que adolezca. Ahora bien, ¿cómo se clasifica este tipo de vicios? En vicio de forma con respecto al elemento esencial referido a la forma del acto administrativo. Esto aparece regulado en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la LOPA, cuya omisión o incumplimiento o cumplimiento irregular daría lugar a una nulidad relativa. Mientras tanto, tenemos también el vicio de la motivación del acto. Este tipo de vicio en la LOPA se tiene una cláusula residual consistente en considerar anulable todos aquellos vicios no contemplados en el artículo 19. Entonces rige la presunción de anulabilidad o nulidad relativa y solo de manera excepcional tendrá nulidad absoluta. Los actos administrativos definitivos son los que deben ser motivados para evitar las atribuciones del funcionario. Aquí tenemos una clasificación. Está por clases y por grados. Por clase, la motivación no está sometida a ningún formato o modelo determinados. La jurisprudencia señala que debe ser suncita, pero suficiente. Por lo tanto, el vicio de inmotivación solo se da cuando hay una ausencia absoluta de motivación, lo que se denomina motivación antiética o contradictoria. Es asimilable a un vicio de inmotivación. Mientras tanto que por grado tenemos la motivación insuficiente o exigua, que es un supuesto de falta de manera absoluta de la motivación. Es exigua por no reunir las condiciones mínimas necesarias.
La motivación contradictoria se verifica cuando se han expresado las razones, pero los motivos se destruyen entre sí por ser contradictorios. Esto se expresan de modo incomprensible, confuso o discordante. La motivación sobrevenida es cuando se produce la corrección de la motivación con posterioridad al acto administrativo. La motivación por remisión no se expresa la motivación porque se realizó anterior al acto. La motivación intrascendente no afecta la validez del acto administrativo. Y el falso supuesto donde la motivación es incorrecta y el vicio de inmotivación donde el acto no fue motivado son excluyentes entre sí. Ustedes a nivel de tribunales solo pueden alegar uno de estos, porque si no, va a crear un choque, porque usted no puede decir que existe un falso supuesto y existe inmotivación. Entonces, el tribunal va a decirle que o es uno o es el otro y no va a resolverse nada a la final. ¿Qué efectos jurídicos tienen estos vicios? El vicio de inmotivación. Nulidad e incompatibilidad. Nulidad porque constituye un serio indicio de que no ha sido respetadas las directivas de actuación establecidas por los principios de la buena administración. De ahí que el requisito de la motivación debería ser mirado por la administración pública no como una formalidad para cumplir un mandato de ley, sino más bien como una necesidad derivada de la misma naturaleza del Estado de Derecho establecido en la Carta Magna. Ahora, es incompatible porque la jurisprudencia ha sostenido que el vicio de inmotivación y el falso supuesto son excluyentes, ya que si se afirma que el acto administrativo está inmotivado, es decir, que se desconocen los motivos que tuvo la administración para llegar a la conclusión que llegó, no puedes al mismo tiempo decir que son falsos los motivos en los que se fundamenta la administración pública para tomar una decisión, o no existen motivos o los motivos son erróneos. Y tenemos también el vicio de la cláusula accesoria. La aplicación del sistema de la particularización de los vicios se complementa con el estudio de vicios o defectos que hacen al contenido eventual del acto administrativo, es decir, la cláusula accesoria. En efecto, por una derivación del principio de accesoriedad, el vicio que afecta una cláusula de este tipo no invalida en principio la totalidad del acto, produciendo tan solo la nulidad parcial. Ahora bien, vamos a empezar a hablar sobre el contencioso administrativo, que es una materia que ustedes ya trataron con anterioridad, pero nos corresponde refrescar la memoria de todos ustedes. ¿Cuáles son las vías o medios de proceder para el contencioso administrativo? Tenemos los medios de impugnación y de control en el contencioso, como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva está en el artículo 26 de la Constitución, que implica los efectos de asegurar el sometimiento de la legalidad de la administración pública. Correlativamente, las personas tienen derecho al acceso a los órganos de la Administración de Justicia. Como consecuencia de ello, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que en lo que queda de este módulo y el siguiente módulo lo vamos a llamar la Ley Orgánica para ir acortando un poco el nombre. Esta ley orgánica ha establecido un elemento de recursos y acciones que les permiten acceder a la justicia a los administrados, tales como el recurso de nulidad de los actos administrativos de efecto general y particular con o sin pretensión patrimonial o de amparo constitucional, los recursos de abstención o negativa de los funcionarios públicos a actuar conforme a las obligaciones legales, el recurso de interpretación, el contenido de demanda contra entes públicos de orden patrimonial y no patrimonial, incluyendo las vías de hecho, las acciones para resolver conflicto entre autoridades administrativas de Estado y las acciones destinadas a reclamo respecto a la omisión, demora o prestación deficiente de servicios públicos. Por lo tanto, no se concibe al contencioso administrativo solo como un proceso de protección a la legalidad objetiva,
sino de tutela de derechos e intereses de los recurrentes frente a la administración. Por ello, el juez contencioso, de acuerdo a los propios términos del artículo 259 de la Constitución, tienen competencia no solo para anular actos contrarios a derechos, sino también para ordenar o condenar a la administración pública al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados de responsabilidad de la propia administración y demás para disponer lo necesario para el restablecimiento de aquellas situaciones jurídicas lesionadas por la administración pública. No solo el clásico derecho subjetivo, sino también derechos constitucionales y propios intereses legítimos, personales y directos de los ciudadanos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre recursos en sede administrativa y en sede judicial o jurisdiccional? En primer lugar, tenemos las diferenciaciones que hacen Alan Brever Carías y Eloy Lares Martínez. Su primera diferencia va en la autoridad competente para conocer. A nivel administrativo, la autoridad competente ante la cual se intenta estos recursos y es la que conoce, es la misma administración que emite el acto, mientras que a nivel jurisdiccional, la autoridad competente de la cual se intenta y que conoce es la autoridad jurisdiccional, es decir, el contencioso administrativo. Los tribunales. En segundo lugar, tenemos los motivos que puedan invocarse. En un recurso administrativo pueden alegarse motivos de mérito, es decir, motivos de oportunidad y de conveniencia, errores de hecho, caracteres técnicos, lo que ya veníamos hablando, incompetencia, motivación, objeto, causa, cláusulas residuales, procedimientos. En un contencioso no es posible invocar motivos de oportunidad y conveniencia. Puede fundarse únicamente en infracciones de reglas de derecho. Por su parte, tenemos un tercer ítem que son los poderes de la autoridad decisoria. Frente a un recurso administrativo, la autoridad administrativa decisoria tiene dos poderes: revocar o modificar, y puede conceder más de lo que pidieron. Mientras que a nivel jurisdiccional no puede decidir ultrapetita, es decir, no puede conceder más de lo que se pidió y sus facultades son siempre más limitadas. Ahora, en cuanto a su naturaleza, la decisión del recurso administrativo es un acto administrativo. Su decisión es un acto administrativo. Todo acto administrativo va a cambiar de denominación, por decirlo de alguna forma, dependiendo del órgano o ente del Estado al cual emane. En el CENI es una providencia, en la Contraloría es una resolución, si es de la gobernación es un decreto. Entonces, dependiendo del sitio donde emane el acto administrativo, va a tener un nombre propio. A nivel jurisdiccional, esta decisión se va a llamar sentencia. En todos los tribunales va a tener el mismo nombre, sentencia. Ahora bien, otras diferenciaciones que podemos hacer es de repente que la vía administrativa abarca los recursos de reconsideración, jerárquico, revisión, el de reclamo y todos estos recursos que ya veníamos estudiando. Por su parte, la vía jurisdiccional, como ya lo nombramos con anterioridad, abarca demanda de contenido patrimonial, de nulidad, interpretación, controversias administrativas, vías de hecho, abstención y carencia, etcétera, etcétera. Son recursos diferentes, son muy diferentes en instancias distintas. A nivel administrativo se habla de caducidad, en lapsos de caducidad. Esto para ordenar el proceso por cuanto se rigen por principio de flexibilidad, mientras que los lapsos en la jurisdicción de caducidad son de orden público. Por otro lado, la administración se rige por un principio de verdad material y la jurisdiccional se rige por la verdad procesal. ¿Qué quiero decir con verdad procesal? El juez decide de acuerdo a lo alegado y probado por las partes. Ahora, el nivel administrativo se habla de una cosa juzgada administrativa o cosa decidida administrativa, y a nivel judicial se habla de una cosa juzgada por vía jurisdiccional,
La vía administrativa controla y conoce únicamente datos administrativos. La vía jurisdiccional conoce tanto datos administrativos como omisiones o acciones de la administración, es decir, vías de hecho, inclusive unas controversias entre mismos entes. De repente hay dos organismos que consideran que tienen la competencia para conocer de una causa o resolver una situación y entran en conflicto. Entonces le piden al tribunal que aclare exactamente a quién le corresponde. En la vía administrativa existe el silencio administrativo negativo, que aunque bien recae sobre la administración el deber constitucional de dar oportuna y veraz respuesta, sin embargo, pese a lo indicado, la única administración que no está obligada a responder y cuanto se tarde, se le sanciona es la administración tributaria. Por su parte, a nivel jurisdiccional, el juez que no responda comete una negación de justicia o absolución de la instancia. En el caso de la administración, en la vía administrativa, es inadmisible el despacho subsanador, a diferencia de la vía jurisdiccional, que sí es válido. ¿Y qué semejanza pueden encontrarse entre ambos? Pues que en la administración pública, ya sea a nivel jurisdiccional o a nivel administrativo, existe la autotutela. Es decir, el juez puede modificar, o el juez o el funcionario público competente puede modificar, anular o subsanar la actuación la que está conociendo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que tener presentes para que sea admitido un recurso a nivel jurisdiccional? Los requisitos son taxativos y se encuentran en el artículo 33 de la Ley Orgánica, los cuales son, primero, identificación del tribunal al cual se interpone el recurso. En segundo lugar, nombre, apellido y domicilio de las partes, el carácter con el que actúan, su domicilio procesal, es decir, el sitio donde van a ser notificados, y el correo electrónico. Si pueden, coloquen dos correos, el principal y el secundario. En tercer lugar, tenemos que si alguna de las partes son una persona jurídica, deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. En cuarto lugar, la relación de los hechos y los fundamentos de derechos con sus respectivas conclusiones. En quinto, si lo que se pretende es una indemnización y de daños y perjuicios, deberá indicar el fundamento del reclamo y su estimación. En sexto lugar, tenemos los instrumentos a los cuales deriva el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda. En séptimo lugar, la identificación del apoderado y la consignación del poder. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos requisitos. En primer lugar, la identificación del tribunal. Se requiere establecer la competencia. Esto es para establecer competencia. Si hay una declinatoria de competencia dentro del contencioso, no hay mayor problema, pero si le compete a otro tribunal, no podríamos ejercer la acción. Desde un punto de vista jurídico, se busca evitar es la declinatoria. En segundo lugar, nombre, apellido y domicilio de las partes. Además de identificarse, se requiere el número de la cédula. Asimismo, debe indicar al juez la condición en la que ustedes están actuando. Ahí tiene que decir específicamente. Tiene que especificar todo. En cuanto al correo electrónico, no hay una ley exacta que regule en el país esto, más la materia de una notificación electrónica. Solo se entiende que existe un aviso de recibido, o sea, la ley de datos y firmas electrónicas, lo que dice es que el correo electrónico que se utilice como una notificación, va a existir como un aviso o se imprimirá como un recibido por parte de las personas. Y esto se soporta también con la última reforma de la ley de los Tribunales Supremos de Justicia, que habla de que la persona, cuando se le envía el correo electrónico, se dará por notificado y tendrá, después de 5 días, se da por notificado y empieza el lapso probatorio. ¿Sí? Entonces tienen que estar muy pendientes con esas cosas. Usualmente la notificación por correo electrónico
se deja como última instancia, cuando ya se ha intentado la notificación personal y esta ha sido infructuosa. Entonces, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ordena directamente a notificar por correo electrónico si el correo electrónico se encuentra dentro del expediente. Ahora, si ustedes nunca llegaron a indicar el correo electrónico que estaban usando ustedes o sus representados, pasarán directamente a una publicación por cartel, que sería la tercera opción. Una publicación en prensa en el diario de mayor circulación aquí en el estado. En el estado, no en el país. Tienen que leer bien lo que digan las leyes. Ahora, si es una persona jurídica, la legitimidad de la persona jurídica o una persona de naturaleza mercantil se rige por lo que establezcan los estatutos de la misma. En consecuencia, se debe probar la capacidad de representación presentando el documento de asamblea extraordinaria que le dé ese poder a esta persona. Cabe destacar que de todos modos el juez puede subsanar solicitándolo luego de interponerse la demanda. Ahora, una pregunta que de repente pueda surgir en el ejercicio profesional es qué pasa si el periodo establecido en el estatuto para ser presidente o representante legal de la empresa está vencido. ¿Qué sucede si mi representado tiene un poder vencido? El periodo ya está vencido. Bueno, pues ustedes deben recordar que el presidente o el representante con un periodo vencido, al igual que la administración pública, un funcionario público, debe seguir ostentando el cargo hasta que se proclame a un nuevo representante o presidente, con fundamento en la obligación de que éste no puede dejar un vacío de poder. En consecuencia, funciona de la misma manera cuando un funcionario público de carrera de libre remoción o elección popular pide la renuncia del cargo. Este está obligado a permanecer en el puesto hasta que le sea aceptada la renuncia, en primer lugar, porque pasan los organismos públicos que usted quiere renunciar y no le aceptan su renuncia, porque no tienen a nadie que cubra esa vacante. Entonces, ¿aplica como una oposición a la admisión de la demanda? No, por lo antes ya explicado, pues tienen el derecho y el deber de representar a la persona jurídica hasta que se asigne a alguien nuevo. En relación a los hechos y fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones, no solo implica relacionar los hechos, pues por ejemplo, cuando se pide la pretensión de nulidad del acto, si no se sustenta en la teoría de los vicios, no tiene mayor trascendencia, por cuanto hay que tener jurisprudencia y doctrina que sustente el vicio. Este es el elemento más importante de la demanda. En el caso de una querella, se ordena que no hayan citas doctrinales o jurisprudenciales para que la demanda sea suncita y concreta. Si no se cumple, la demanda es inadmisible. Ahora, si lo que se pretende es la indemnización, en el caso de una demanda de contenido patrimonial, la estimación debe ser prudencial, porque el juez, dentro de su poder, puede ordenar una experticia. En consecuencia, lo que expresa ese numeral es que se indique la indemnización para determinar de manera certera la responsabilidad y la indemnización. Ahora, los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, por lo general el acto administrativo o el contrato, pero en carencia o vía de hecho, no se aplica. Porque se intenta precisamente por carecer de estos recursos. Cabe destacarse que solo se puede nombrar el acto inicial que dio lugar al hecho. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un acto administrativo, ejerzo recurso de reconsideración y resulta que nunca me contestan, nunca se pronuncian sobre este recurso. Entonces, no existe, yo no tengo un soporte que me diga que la administración, este órgano administrativo se negó ya sea a favor o en contra de lo que yo estoy solicitando. Entonces, mi soporte es el acto administrativo primario o primitivo, como lo llaman algunos autores. Finalmente, tenemos la identificación del apoderado y la consignación del poder.
Es un área propia de los abogados, se debe estar graduado en primer lugar, haberse inscrito en el colegio de abogados, tener un IMPRE y cumplir con los demás requisitos. Para ir a la sala político-administrativo, por ejemplo, en el caso de una apelación, se deben cumplir con unos recaudos extra. En la administración hay dos tipos de representación, la simple y la solemne. Para ello, léanse, les exhorto a leerse los artículos 25 y 26 de la LOPA. Ahora, el artículo 34 nos habla de que el demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de jurisdicción contencioso administrativo, para conocer de la demanda podrá presentarlo ante un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente foliado y sellado al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de esta acción se determinará por la fecha de la presentación inicial de la demanda. Y el tribunal receptor, antes de efectuar una indicación de remisión, lo hará constar al pie de escrito en el libro de presentación. Por hoy lo dejamos hasta este punto. Ya a partir de la siguiente clase veremos los supuestos de inadmisibilidad y desarrollaremos cada uno de los recursos jurisdiccionales. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan comprendido toda la temática y en la brevedad posible tendrán disponible la actividad número 3. Cualquier duda o inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Espero que tengan un feliz fin de semana.